Bien, entonces ahora vamos a hablar específicamente de deshidratación hiponatrémica e isonatrémica. Como contábamos en el primer módulo, hicimos un repaso fisiopatogénico que nos va a resultar de mucha utilidad ahora cuando repasemos algunos conceptos. Y como les contaba yo, las formas más frecuentes de deshidratación en la población pediátrica son la hiponatrémica y la isonatrémica. O sea que esto es lo que uno tiene que saber con más detalle. En primer lugar, vamos a trabajar de vuelta sobre nuestros esquemas. En un paciente con deshidratación hiponatrémica, lo que sucede es que el paciente tiene pérdida de agua y de sodio. Para hacer deshidratación hiponatrémica, el paciente tiene más pérdida de sodio que de agua, por eso el paciente tiene disminución de la concentración de sodio. Eso genera una disminución de la osmolaridad del compartimento extracelular, porque como dijimos, el sodio es el principal determinante. Esta disminución de la osmolaridad hace que haya un movimiento de agua desde el compartimento extracelular hacia el intracelular, justamente para manejar las osmolaridades, y esto favorece aún más la depresión del volumen intravascular. O sea, el paciente pierde agua, por la causa que haya sido su deshidratación, y pierde sodio, y todo el rearreglo de la osmolaridad entre los dos compartimentos condiciona aún más la depresión del volumen intravascular. Esa depresión del volumen intravascular genera secreción de hormona antiurética y aldosterona. Esto hace que se favorezca la retención de agua libre, la reabsorción de sodio y de agua, y toda esa retención de agua, justamente para recomponer el volumen intravascular, condiciona que la hiponatremia sea más severa. Entonces es un círculo vicioso. Típica pregunta en relación a la fisiopatogenia sería pensar, bueno, en un paciente deshidratado hiponatrémico, ¿cómo puede uno tratar la hiponatremia? Y en realidad el concepto que uno tiene que tener es que el paciente tiene hiponatremia y esa hiponatremia se encuentra en un círculo vicioso dependiente de la contracción de volumen. Entonces, si uno tuviera que tratar la hiponatremia a un paciente deshidratado, lo que tiene que hacer no es tratar la anatremia, ¿sí? Más allá de que es el número que estoy valorando, digamos, quizás en el laboratorio, lo que hay que cortar es este circuito en el cual el paciente está más contraído de volumen, más reabsorbe agua y más baja la anatremia. Por eso, lo que hay que tratar agresivamente es la depresión del volumen, la deshidratación. Y con eso se va a resolver la hiponatremia. En los pacientes con deshidrataciones isonatrémicas, lo que sucede es que hay pérdida de agua y de sodio, pero más agua que sodio. Esto genera hiponatremia. La hiponatremia genera depresión del volumen intravascular. Esto favorece la secreción de hormona antiurética y de aldosterona. Hay retención de agua. Pero no hay exacerbación de la disminución de la concentración de sodio, ¿sí? Por eso, en realidad, lo que decimos es que en general hay deshidrataciones isonatrémicas o que de inicio son isonatrémicas, pero la fisiopatogenia evoluciona justamente hacia el desarrollo de la hiponatremia, que es lo que habitualmente uno ve en el laboratorio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas tanto de la deshidratación hiponatrémica como isonatrémica? Bueno, como decíamos al principio del módulo 1, las manifestaciones dependen justamente del grado de deshidratación. Entonces, como concepto, lo que ustedes tienen que acordarse es que las deshidrataciones leves en general son oligo o asintomáticas. Cuando uno piensa en un paciente deshidratado leve, cuando conoce que hay aumento de la pérdida, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente que la madre cuenta que ha aumentado su frecuencia de catarsis, o tiene vómitos, o tiene aumento de la pérdida, ese paciente tiene riesgo de estar deshidratado. Y probablemente, si no, clínicamente no tiene ninguna manifestación, lo que tenga es una deshidratación leve. Por eso, fíjense, quizás como signos más característicos, podemos decir que quizás tiene un leve aumento en la frecuencia cardíaca, en el pulso, puede tener aumento de la sed y seguramente tenga una diuresis disminuida. Pero el resto de los parámetros clínicos están normales. Los deshidratados moderados, tienen en general algún compromiso del estado general, pueden estar irritables o algo aletargados, tienen disminución en las lágrimas, pueden tener los ojitos o la fontanela algo deprimidas, las mucosas están secas, tienen aumento de la frecuencia cardíaca, tienen el lenteció, el relleno capilar. Tienen el signo de pliegue, que se recupera lentamente, y por supuesto tienen aumento de la sed y disminución de la diuresis. Estos signos que acabamos de describir serían como los signos más frecuentes o más clásicos de la deshidratación. ¿Qué pasa en los deshidratados graves? Bueno, los deshidratados graves tienen todos estos signos que nosotros contamos, pero obviamente más exacerbados, y tienen algunos signos que uno los tiene que tener presentes porque hablan de gravedad, ¿sí? Quizás lo primero es respecto al estado general. Los pacientes deshidratados graves con deshidrataciones isonatrémicas o hiponatrémicas característicamente están deprimidos, ¿sí? Tienen somnolencia, pueden tener hipotonía, o sea, tienen un sensorio en menos. Después, otra cosa que es muy importante buscar en los pacientes deshidratados es la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la tensión arterial en los pacientes que no tienen deshidrataciones graves va a estar normal. En cambio, en un paciente deshidratado grave, el paciente tiene hipotensión o está tendiente a la hipotensión, ¿sí? La presencia de hipotensión arterial en un paciente deshidratado pediátrico siempre habla de gravedad, ¿sí? Porque existen múltiples mecanismos en los niños que sostienen la tensión arterial. Cuando un paciente está hipotenso, seguro está grave, ¿sí? Esto es importante, obviamente en la práctica clínica, y muy importante para buscar en una pregunta choice. Y después hay otros dos conceptos que pueden aparecer en una pregunta choice y están buenos para tenerlos presentes, que son el relleno capilar muy enlentecido y el signo de pliegue muy marcado, ¿sí? Todos estos van a aparecer y son importantes rastrearlos. Es decir, si yo tengo una pregunta a un paciente deshidratado, que está hipotenso, que tiene el relleno capilar muy enlentecido, que tiene el pliegue muy marcado, bueno, ese paciente puede tener una deshidratación grave y uno tiene que actuar en consecuencia. ¿Cómo hago diagnóstico de deshidratación? Bueno, el diagnóstico de la deshidratación fundamentalmente es clínico, ¿sí? Por esto que contábamos recién. En los pacientes que tienen deshidrataciones hiponatrémicas o isonatrémicas, cada uno de estos va a tener distintas manifestaciones clínicas y sobre todas las cosas van a tener antecedentes de aumento de las pérdidas de cada uno de la etiología que corresponda. Recuerden que lo más común es la pérdida gastrointestinal. Después, otra cosa que uno podría hacer, que a veces es difícil de realizar, sobre todo en pacientes pediátricos pero mayores, es el tema del peso actual y el peso previo. Es decir, si yo tengo un paciente que certeramente conozco su peso de normohidratación, lo peso en el consultorio o en la guardia y tiene una disminución del peso en un porcentaje de
5, 6, 7%, bueno, ese paciente obviamente está deshidratado. Lo que sucede en la práctica pediátrica es que muchas veces uno no tiene un peso certero previo, o sea, no tiene un peso de normohidratación y sobre todas las cosas no lo pesan en la misma balanza y en las mismas condiciones. Entonces es difícil sacar una conclusión respecto al peso previo y al peso actual. Respecto al laboratorio, bueno, vuelvo a confirmar el concepto. El diagnóstico es clínico, ¿sí? El laboratorio tiene algunas indicaciones en los pacientes pediátricos, es decir, uno por norma no le hace laboratorio a un paciente pediátrico deshidratado. ¿Sí en qué pacientes? Bueno, en pacientes en los que yo estoy buscando alguna complicación o en pacientes en los que no estoy del todo seguro respecto a su fisiopatogenia o el causal de la deshidratación, puedo hacer un laboratorio. Ahí yo les puse quizás los más importantes. La primera es que el paciente tenga sospecha de deshidratación hipernatrémica por los signos clínicos o por los antecedentes. Por ejemplo, en un paciente que tiene una diabetes insípida, bueno, en esos pacientes uno sospecha que tiene deshidratación hipernatrémica justamente porque lo que pierde es agua libre, entonces hago laboratorio. En los pacientes que tengan sospechas de intoxicaciones, sobre todo esto se ve en la práctica pediátrica, en los pacientes que tienen gastroenteritis y la madre dice que le dieron un tecito, no sé, puede ser de anís estellado, de paico, bueno, eso generan acidosis metabólicas de GAPA aumentado y no tiene obligación justamente de cuantificarlo y poder valorarlo completamente. Por eso le hacemos laboratorio. Pacientes que tengan sospecha de acidosis metabólica grave, sobre todo pacientes que uno ve muy comprometido el aspecto respiratorio, muy taquipneico, bueno, a ver, poder estudiarlo, ¿sí? Más en profundidad o tenga el antecedente de algún trastorno metabólico. En pacientes que tengan sospecha de síndrome urémico hemolítico, o sea que en el contexto de esa gastroenteritis y deshidratación sospechemos en SU, entonces lo valoro, bueno, porque más allá de atender la deshidratación inicial, el problema va a ser el manejo posterior. Y después en los pacientes deshidratados graves, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco respecto al manejo del tratamiento. Pero el paciente deshidratado grave tiene muy comprometido el compartimento intravascular. Entonces, dentro del manejo vamos a acceder al compartimento intravascular porque lo vamos a expandir, es decir, el manejo va a ser endovenoso, entonces uno requiere una muestra de sangre previa antes justamente de la invasión del compartimento intravascular. ¿Qué mediciones son útiles en los pacientes deshidratados? Bueno, la orina, como decíamos antes, la orina es muy importante pedirla, se la puedo pedir a cualquier paciente, no es un estudio invasivo, entonces pido densidad urinaria, si es posible pido cálculo de la fracción de excreción de sodio, o si no, concentración de sodio o el cálculo yo. Acuérdense que para calcular la fracción de excreción de sodio necesito sodio, pero también necesito creatinina urinaria. Eso cada vez se encuentra más en los laboratorios de acá de Argentina. En muchos lugares no se puede hacer de guardia y eso es una limitante porque los pacientes deshidratados van a la guardia, no van de planta a las 8 de la mañana a atenderse, pero bueno, de a poco yo creo que se va a ir imponiendo. Después, otras mediciones que son interesantes, obviamente el ionograma, justamente para valorar la natremia, el estado ácido-base, para poder estudiar si tiene algún compromiso de lo más frecuente es que tenga una acidosis metabólica, pero bueno, cuantificarla, la función renal y el hemograma, que en los pacientes adultos se usa mucho la hemoconcentración valorando el hematocrito, que es obviamente secundario a la deshidratación y al compromiso del compartimento intravascular. En los pacientes pediátricos no se utiliza tanto, ¿sí? Esto como para que nos quede un concepto, lo que uno tiene que tener como idea es que toda la cascada de eventos que ocurren en los pacientes deshidratados, la cascada de eventos compensadores, ¿sí? Tienden a desarrollar acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Eso por qué sucede? Bueno, porque los pacientes deshidratados, ese compromiso del compartimento intravascular, lo que va a hacer es que haya menor perfusión distal. Esa menor perfusión distal va a impactar obviamente en las células tisulares que van a correr su metabolismo, un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Ese metabolismo anaeróbico, como ustedes saben, tiene como producto final el ácido láctico. El ácido láctico se va a acumular y va a favorecer la presencia de una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, justamente a expensas de este anión que es el ácido láctico. Eso es lo que habitualmente uno encuentra en el laboratorio de un paciente deshidratado. Como les decía antes, obviamente esta acidosis metabólica GAP aumentado no corrige el bicarbonato, porque el problema es que no es por pérdida del bicarbonato la acidosis metabólica, sino es por acumulación de este ácido. Y este ácido, que es el ácido láctico, se resuelve mejor perfundiendo los tejidos periféricos. Por eso esta acidosis metabólica GAP aumentado se resuelve resolviendo la deshidratación. Y lo otro que tienen que tener como concepto es que en algunos pacientes pediátricos nosotros dijimos que lo más común es que la deshidratación en pacientes en pediatría sea secundaria a la gastroenteritis. Cuando la gastroenteritis tiene mucha diarrea, o sea, hay mucha pérdida de bicarbonato por heces, además la deshidratación genera acidosis metabólica GAP aumentado, puede tener algo de componente hiperclorémico por la pérdida de bicarbonato a nivel intestinal. Entonces, eso exacerba la acidosis metabólica. Así que con seguridad uno podría decir que los pacientes deshidratados pediátricos, lo más frecuente es que tengan acidosis metabólica. La gran mayoría será solo de GAP aumentado por el ácido láctico y algunos en los que la diarrea sea muy importante pueden llegar a tener hiperclorémica. Como último detalle del estado ácido-base, para cerrar este repaso de estado ácido-base, recordar que los pacientes que se deshidratan por situaciones de vómitos, ¿sí? O sea, la pérdida de agua y de electrolitos es por vómitos, estos pacientes tienen alcalosis metabólica, ¿sí? Justamente porque la pérdida es de ácido clorhídrico. Bueno, ¿cómo tratamos a los deshidratados? Vamos a empezar por los más graves, ¿sí? Por lo más severo, lo que uno tiene que atender con más rapidez, porque como decíamos al principio de esta charla, todos los pacientes deshidratados tienen compromiso del compartimento intravascular. Todos están hipovolémicos. Cuanto más deshidratados, más hipovolémicos están. Entonces, los pacientes deshidratados graves tienen una primera fase del tratamiento, que es la fase de reanimación. Esta fase de reanimación lo que hace es justamente atacar el problema principal que tiene el deshidratado grave, que es el gran compromiso del compartimento intravascular. Entonces, ¿cómo vamos a reanimar a este paciente? ¿Cómo le vamos a aportar esta cuantía de líquido que le está faltando
justamente en el compartimento intravascular y que pone en riesgo su vida, con soluciones que sean que no alteren la osmolaridad, la tonicidad del compartimento intravascular. Por eso lo que se dice es que se realizan expansiones o aportes importantes y rápidos de volumen con soluciones que sean isotónicas. ¿Qué se utiliza acá en Argentina? Solución fisiológica, ¿sí? Que justamente se llama solución fisiológica porque tiene una tonicidad parecida al compartimento del plasma. ¿Qué se le aporta entonces? Solución fisiológica rápidamente en un volumen calculado de 20 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Y tiene que ser rápido justamente porque lo que yo quiero es rápidamente recomponer el volumen intravascular, que rápidamente haya mejora en la perfusión de los tejidos distales. Entonces, grande para acordarse, paciente deshidratado grave, lo que puede hacer en la fase de reanimación, o sea, apenas lo empiezo a valorar, apenas descubro su situación clínica, expandirlo con solución fisiológica en un volumen de 20 mililitros kilo en menos de 20 minutos, ¿sí? Rápidamente. Ahí nosotros lo que les pusimos, esto es una captura de nuestro libro. Recuerden que uno lo que necesita, frecuentemente los pacientes lo resuelven con una sola expansión, pero los pacientes que tienen gran severidad en su deshidratación pueden necesitar más expansiones. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que uno considere que mejoró la perfusión, ¿sí? La perfusión distal, que salga de la situación de hipotensión, que mejore su relleno distal. Bueno, ahí uno puede decir, bueno, lo expandí 2 veces, listo, ¿sí? Acuérdense que lo que no queremos hacer es, está en la situación contraria, que el paciente esté hipovolémico. No es común de ver, es raro que los pacientes pediátricos se encharquen, pero bueno, hay que tenerlo como concepto. Una vez que el deshidratado grave salió de la situación de compromiso, ¿sí? O sea, que lo saqué de ese estado de hipovolemia que comprometía su vida, pasamos a la fase de rehidratación. Y esto es un concepto importante. Si yo un paciente pediátrico lo valoré como deshidratado grave y necesitó una expansión, siempre la fase de reanimación la voy a hacer de manera endovenosa, ¿sí? Por más que el paciente pueda incorporar agua por boca, lo que voy a hacer es completar el volumen que yo calculé como el volumen de déficit, todo lo que necesitaba yo recomponerle al paciente, lo voy a recomponer con un plan de hidratación endovenosa, que lo ideal es que lo calculemos en 24 horas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo un paciente que pesa 10 kilos y yo valoré que el paciente tenía que recomponer un volumen de 800 mililitros para hacer una cuenta con ustedes. Entonces, algo de ese volumen se lo voy a pasar como expansión, esos 800 mililitros restaré lo que le pasé como expansión y lo que le queda para completar esos 800 mililitros, que es lo que yo calculé que tiene déficit de agua, se lo voy a dividir en un plan isotónico, un plan endovenoso isotónico en el resto del día, en 24 horas. Lo otro que es importante en cualquier paciente, pero particularmente estamos hablando de los pacientes deshidratados graves, es que en esa fase de rehidratación lo que yo tengo que ir fijándome es lo que puede llegar a ir perdiendo concomitantemente. ¿Qué quiere decir? El paciente llega a la guardia, yo lo valoré con una deshidratación de tanto por ciento, pensé que tengo que devolverle 800 mililitros de líquido, lo expandí, resto eso el volumen total y lo que me queda, digamos, ese volumen se lo voy a pasar en 24 horas. Ahora, el paciente no es que llega a la guardia y deja de tener diarrea, seguramente sigue teniendo diarrea. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir agregando esas pérdidas concurrentes. En los pacientes que tienen la ingesta habilitada, es una buena práctica, digamos, no suspender la ingesta por vía oral porque eso conlleva algunas otras complicaciones. ¿Sí? Es muy difícil si uno suspende la vía oral. Los pacientes pediátricos son muy sensibles a la atrofia intestinal. Entonces, todas las guías de manejo de deshidratación lo que dicen es, usted maneja el deshidratado, no suspenda la vía oral. ¿Sí? Si usted suspende la vía oral, después le va a costar mucho volver a alimentarlo. Entonces, por lo menos la lactancia materna tiene que sostener. Entonces, en muchos pacientes, si su estado clínico lo permite, la recomposición de las pérdidas concurrentes las hacemos por vía oral. Bueno, esto es lo que contábamos recién, ¿sí? Recordar que los pacientes deshidratados graves deben recibir un bolo intravenoso, un líquido isotónico a 20 mililitros kilo en 20 minutos. Esto permite restablecer el volumen intravascular. Ojo, algunos pueden necesitar más de uno. Después, ¿qué pasa con los deshidratados graves? Bueno, lo que sucede con los pacientes deshidratados en general y también obviamente los deshidratados graves es que los pacientes pediátricos tienen, además de cuando yo valoro la necesidad de líquido que un paciente tiene, por un lado lo que yo tengo es una necesidad para recomponer su estado de normohidratación, ¿sí? Pero por otro lado los pacientes tienen lo que se denomina el líquido de mantenimiento, ¿sí? Todos los pacientes pediátricos y adultos necesitamos una cantidad de agua para mantener nuestra vida cotidiana, ¿sí? Eso tiene que ver con el metabolismo celular. Entonces, cuando uno calcula el volumen de agua que le tiene que dar un paciente, tiene que calcular el volumen de agua para restablecer su estado de normohidratación más el líquido de mantenimiento, así como lo basal, el líquido basal. Eso se calcula, como tiene ahí en la tablita, dependiente del peso que tenga el paciente. En los pacientes más chiquitos se necesita más líquido y a medida que van creciendo, la cantidad de líquido en relación a su peso va a ir disminuyendo. Entonces, los pacientes hasta 10 kilos necesitan como basal 100 mililitros kilo. Eso se lo tengo que agregar a lo que yo le calculé que tiene de déficit. Entonces, cuando uno piensa en el líquido que un paciente recibe, piensa, bueno, necesita expandirse. Perfecto, lo expando 1, 2, la cantidad de veces que necesita. Esa expansión se la voy a restar a lo que yo calculo como volumen de pérdida, ¿sí? Lo que tenía deshidratado. Y después, eso que necesita recibir durante todo el día será lo que necesita para restablecer su volumen de normohidratación más el líquido de mantenimiento. Esto en la práctica, el que sea pediatra o el que haga práctica pediátrica es algo que lo hacemos todos los días porque es algo como muy frecuente, sobre todo en los pacientes que reciben plan de dilatación endovenosa. Quizás en un examen, en un choice, lo que tienen más que nada es tener el concepto, ¿sí? Y sobre todas las cosas, lo que es muy preguntar en un examen es el tema de la expansión, ¿sí? Tener bien el concepto que el paciente deshidratado necesita recomposición deshidratado grave rápida del volumen intravascular con una expansión. Y por último, les quería marcar algo que me parece que es muy importante. Cuando un paciente está deshidratado grave, tiene disminuida la diuresis, por definición, la mayoría de las veces está anúrico, ¿sí? Esa anuria
en la gran mayoría de los pacientes responde justamente a esa gran depresión del volumen intravascular, pero uno no está seguro de cuánto ha sufrido el riñón y si el paciente, cuando uno lo recomponga con volumen, va a tener posibilidad de empezar a hacer pis de vuelta, ¿sí? Si va a recomponer su diuresis o tiene una falla renal ya manifiesta y establecida. Entonces, es de muy buena práctica cuando uno da planes de hidratación endovenosa, hasta que no se constate la diuresis positiva, no incorporar potasio en los planes. ¿Por qué? Porque la única vía de excreción del potasio la única vía cuantitativamente significativa es la urinaria. Entonces, si el paciente no tiene diuresis constatada, uno no debería aportar potasio en el plan de hidratación endovenosa porque puede generar una hipercalemia. ¿Sí? Esto es un concepto que es súper importante. Uno debería incorporarle a los planes de hidratación potasio una vez que la diuresis esté constatada. ¿Sí? En general, los pacientes pediátricos, en general, si hacen una falla renal secundaria a una deshidratación, la falla es prerenal, cuando uno lo expande, en un paciente deshidratado grave, por supuesto, rápidamente la diuresis se recompone y en general lo que sucede es que incluso después de la expansión el paciente tiene diuresis positiva. Pero hay que tenerlo como concepto. ¿Sí? Si no hay diuresis constatada, uno no debería agregar potasio en el plan. ¿Qué pasa con los deshidratados leves y moderados? Bueno, lo que no tiene el tratamiento del deshidratado leve y el deshidratado moderado es la fase de reanimación, ¿sí? Porque el paciente no está grave justamente. Entonces, lo que uno va a hacer tanto en los deshidratados leves como en los deshidratados moderados es aportarles, predominantemente se utiliza la vía oral, predominantemente se utiliza las sales de rehidratación oral. Ahí les anotamos en la captura que les puse a un volumen de 50 a 100 mililitros kilo en las primeras 4 a 6 horas, repartido lo más equitativamente que se pueda. Se deben indicar volúmenes pequeños e ir aumentando la cantidad según la tolerancia. Algunos pacientes toman las sales de hidratación sin problema. En la yerga pediátrica decimos que si un paciente toma sales de hidratación es que tiene mucha sed, está bien deshidratado, y los chicos que están menos deshidratados no tienen tanta tolerancia porque no tienen tanta sed, pero bueno, es el mejor líquido. Si el paciente vomita, hay que esperar un ratito y tratar de insistir con la vía oral. Y por supuesto, como decíamos, hay que agregar las pérdidas concurrentes, ¿sí? O sea, uno hace ese cálculo inicial de 50 a 100 mililitros por kilo en las primeras 6 horas con el paciente en el minuto 0. Ahora, si el paciente sigue con pérdidas aumentadas, bueno, lo que uno tiene que hacer es ir agregando esas pérdidas concurrentes. Y después lo que se llama fase de mantenimiento es un poco lo que contábamos antes. Siempre hay que reiniciar la alimentación lo más rápido posible, por lo menos la lactancia, rápidamente reincorporarla, no posponerla, no restringir la alimentación porque eso genera más atrofia intestinal y, bueno, de vuelta, suplir las pérdidas concurrentes. Es interesante, durante muchos años se habló como de dietas bien restrictivas en los pacientes que cursaban gastroenteritis y estaban deshidratados. Hoy lo que se sabe es que cuanto más restrictiva es la dieta y cuanto más tiempo se suspende la vía oral, más tarda el paciente en tener tolerancia en la vía oral. Entonces, todas las guías dicen rápidamente alimente al paciente. Por supuesto, con criterio, ¿no? Digo, si el paciente está cursando gastroenteritis, yo no le voy a dar fritos, no le voy a dar salsas, ¿sí? Una dieta moderada, siempre poniendo en primer lugar la lactancia. Acá lo que les puse es, bueno, todos los pacientes deshidratados leves y moderados, la primera indicación es darles sales de hidratación oral, que es esa sigla SRO, exceptuando estas que sean las contraindicaciones. Y bueno, pacientes con signos de shock, obviamente un paciente de shock está deshidratado grave, que tenga depresión del sensorio, entonces quizás la depresión del sensorio también condiciona que tenga una deshidratación grave, digamos, es porque está deshidratado grave, pero si no está deshidratado grave y tiene deprimido el sensorio, no sería de buena práctica darle por boca justamente por los riesgos. Los pacientes que tengan ilio o estén invaginados, aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria grave, eso es interesante y es frecuente en la práctica pediátrica porque los pacientes, por ejemplo, lactantes pequeños con bronquiolitis muy importantes o con cuadros obstructivos importantes, tienen dificultades en la succión, entonces tienen aumento de la pérdida por el trabajo respiratorio, disminución de la ingesta por justamente la dificultad respiratoria, y eso puede condicionar la necesidad de rehidratarlo por una vía que no sea la vía oral. Obviamente los pacientes con vómitos intensos y que sean incoercibles, aquellos pacientes que tengan una producción de heces que sea por encima de lo que uno le puede recomponer por boca, y bueno, los pacientes que tengan incapacidad para ingerir líquidos por depresión del sensorio o por cualquier otra causa. Después, como para tener dos conceptos finales, saber que en nuestro país, en Argentina, se utilizan las sales de rehidratación de osmolaridad baja, que contienen una concentración de sodio menor a 75 milimoles por litro y de glucosa de 75 milimoles por litro, y además aportan cloruro y potasio. Hay distintas presentaciones comerciales, en general son en un polvito, que uno con sabor a frutilla, ananá, bueno, hay distintos, no son muy ricas, no tienen muy buen gusto, pero bueno, es lo que hay que indicar. Y hay, digamos, con un polvito que uno tiene que reconstituir hasta llegar en general a un volumen de 1 litro, con agua segura. Y después hay otras presentaciones que son en general un poco más costosas, pero que ya es un líquido listo para consumir. Y para cerrar, bueno, recordar que todos los pacientes que estén en tratamiento para su rehidratación, es decir, pacientes deshidratados, que yo los valoro clínicamente y empiezo un tratamiento, uno debe monitorizar el tratamiento y tener el concepto de que el manejo del paciente deshidratado es un manejo dinámico. Si uno todo el tiempo tiene que estar fijándose, bueno, lo primero es lo que decíamos, las pérdidas concurrentes. Uno no puede decir, bueno, calculo un determinado volumen y ese volumen va a ser todo el día. No, porque si el paciente sigue teniendo pérdidas, ese volumen va a ir aumentando. Necesita que le sigamos reponiendo lo que va perdiendo concomitantemente. Y por otro lado, tiene que ver que el tratamiento tenga efecto. ¿Sí? Entonces, valorar el pulso, la presión arterial, los signos vitales en general, hacer un balance estricto de ingresos y egresos, justamente para tener una buena cuantía de las pérdidas concurrentes, y después tener, bueno, el concepto de que hay que ir mirándolo al paciente, ¿sí? Valorar cómo fueron mejorando los signos de presión de volumen, estudiar si tiene signos de sobrecarga, lo que decía, no es muy común que se encharquen, pero uno tiene que tener presente.